chicos, bienvenidos nuevamente a nuestras clases de esta semana que estamos iniciando. Deseo de todo corazón de que cada uno de ustedes esté muy bien y que siempre estemos tomando las medidas necesarias para estar bien protegidos en casa. El día de hoy vamos a tener nuestra clase de medio social y natural y vamos con nuestra clase número 7, así es de que vamos a empezar de una vez. Acá vamos a ver el tema ecosistema y nosotros debemos de saber bien cuál es el significado de la palabra ecosistema, pero para ello nosotros debemos de saber que todos los seres vivos necesitamos para poder sobrevivir agua, luz, suelo, aire y de toda la naturaleza que nos rodea. Entonces, un ecosistema es un medio natural que todos los seres vivos están conformando. A eso se le llama biocenosis, ¿sí? Se le llama biocenosis. Y hay un medio físico, o sea, el lugar en donde esto está, y a eso se le llama biotopo. Cuando nosotros entonces nos referimos a un ecosistema, estamos hablando de un conjunto de seres vivos y el ambiente en que viven. A eso se le llama ecosistema, o entre todos ellos forman un ecosistema. Aquí podemos ver una serie de imágenes que nos demuestran a qué se refiere la palabra ecosistema. Y ya lo mencionamos anteriormente, es el lugar o es el medio o es un grupo, conjunto de seres vivos. Aquí solo estamos hablando de seres vivos, ¿verdad? Y en las imágenes lo podemos ver. Un árbol es un ser vivo, un animalito es un ser vivo, los peces también son un ser vivo. Por ejemplo, si encontramos también hongos, ¿sí? Es un ser vivo también. Entonces, todo esto es parte de un ecosistema. Pero también nosotros debemos de saber muy bien que en todo ecosistema hay dos tipos de factores, o sea, que existen dos tipos de factores en los ecosistemas que nosotros nos encontremos. Y estos factores, el primero que vamos a ver son los factores bióticos. ¿Y qué querrá decir esa palabra bióticos? Cuando habla de factores bióticos se refiere a todos los organismos que tienen vida, como por ejemplo las plantas, los animales, los hongos, las bacterias. Ellos son parte de los factores bióticos. Ahí en las imágenes vamos a poder ver, acá tenemos las plantas, ¿verdad? Que las plantas hay de distintos colores, de distintas especies, pero todas ellas son seres vivos, o sea, tienen vida, ¿verdad? Todos los animales de diferentes especies también son parte de los factores bióticos. Cuando la palabra bióticos, ese inicio de palabra donde bio significa vida, ¿sí? Que son seres que tienen vida.
y también de los hongos o las bacterias, que también son células que son vivientes, ¿verdad? Ahora vamos a hablar acerca del otro factor, porque recordemos que mencionamos que son dos tipos de factores. Los factores abióticos. Esa palabra abióticos nos quiere decir que son también organismos, pero que no tienen vida, ¿sí? En el anterior, bio significa vida y abio es cuando nos referimos a los que no tienen vida. Entre ellos podemos mencionar, por ejemplo, el suelo, que sí nos es útil o es útil para los ecosistemas. Por ejemplo, hablemos de un ecosistema donde hay un jardín. Uno de los factores que necesito es el suelo, ¿verdad? Para poder plantar. Pero si no hay suelo, no puedo plantar. O sea, sí es parte de los ecosistemas, pero debemos de saber distinguir los que son bióticos y los que son abióticos. Por ejemplo, tenemos aquí en los abióticos el suelo, también tenemos el agua, que es un factor muy importante, el aire o el viento también, la luz del sol, algunos minerales, también las rocas y la lluvia. Entre ellos también hay muchos más, pero aquí estamos mencionando los más comunes y los más importantes, ¿verdad? Estos son parte de un ecosistema, son piezas fundamentales, sí, claro que sí, son piezas muy fundamentales, pero que hacen un trabajo en equipo. Los factores bióticos con los factores abióticos hacen un trabajo en equipo para poder formar un ecosistema. Si no existieran factores abióticos, no podría haber un ecosistema. O si al contrario faltaran los factores bióticos, no podría haber un ecosistema. Pero estos dos son muy importantes y en todo ecosistema que nosotros encontremos va a haber este tipo o estos dos tipos de factores bióticos. ¿Qué ejemplos les puedo yo dar de ecosistemas? Podría ser una charca, un jardín, un bosque, un río. Cada uno de los que estoy mencionando es un ecosistema. Un pantano, ¿sí? Un prado, una selva, un océano o entre otros más, ¿verdad? Por ejemplo, si yo sigo hablando de un jardín, ¿sí? Ese es un ecosistema y yo lo voy a observar detenidamente. ¿Hay factores bióticos ahí? Sí, claro que los hay. Pues puede ser flores, arbolitos, mariposas, ¿sí? Todos esos seres vivos son factores bióticos, pero también tiene factores abióticos. Por ejemplo, hay un suelo donde están sembradas las plantas, hay luz, la luz del sol también, pero también hay viento a veces, es un factor abiótico. También se necesita de agua, por ejemplo. Esos son factores abióticos que entonces nos sirven para poder nosotros notar cómo están conformados los ecosistemas. Siempre hablamos, ¿verdad?, de la naturaleza en esto de los ecosistemas. Ahora, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Acá encontramos una imagen donde vemos animales, vemos plantas, vemos agua, ¿sí? Necesito que identifiquemos en este momento, observemos detenidamente la imagen que tenemos allí y vamos a identificar de qué ecosistema estamos hablando, ¿sí? Luego vamos a encontrar los factores bióticos y también los factores abióticos. Así es de que primero necesito que me mencionen
qué tipo de ecosistema es. Muy bien, ustedes ya tienen el tipo de ecosistema que tienen ahí. Ahora, necesito que me identifiquen. Sí, podríamos hablar que es una selva, ¿verdad? Que me identifiquen ustedes los factores bióticos. ¿Cuáles son los factores bióticos allí? Vamos, mencionémoslos por favor. Aquí podemos encontrar factores bióticos como plantas, árboles, animales, ¿sí? Esos son factores bióticos. Muy bien. Ahora, si hablamos de factores abióticos, ¿a qué nos referimos? Menciónenmelos, ahí aparecen. ¿Sí? Por ejemplo, la luz del sol es un factor abiótico, el suelo es un factor abiótico, el agua también puede ser un factor abiótico. Muy bien. Creo que con este ejercicio que acabamos de hacer estamos reforzando el tema que el día de hoy estamos viendo. Así es de que debemos de recordar muy bien entonces que un ecosistema está conformado por seres vivos y el ambiente que lo conforman, o sea, lo que lo rodea, ¿verdad? Y que tiene dos tipos de factores, que son los factores bióticos, seres que tienen vida, seres vivos, y los factores abióticos, que son los que no tienen vida, pero que juegan un papel muy importante en cada ecosistema. En el contenido que se les enviará, ahí están asignadas las actividades a realizar en casa. Por favor, trabajemos lo más ordenado posible y que esto nos sirva para poder aprender cada día más. Que Dios les bendiga y nos vemos en la próxima clase.